Aunque la jornada electoral concluyó el pasado 7 de junio y sabemos ya quiénes son los candidatos que obtuvieron más votos, la verdad es que muchas de las elecciones de ese día han sido impugnadas ante los tribunales electorales. Y será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que tenga la última palabra en muchas elecciones que hoy están en disputa. Para hablar de este y otros temas, hoy nos acompaña en Periférico 1313 Constancio Carrasco, magistrado presidente del Tribunal Electoral. Constancio Carrasco, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Hay un fenómeno inflacionario en la justicia electoral mexicana. Están ya en este año 2016, llevan 16,000 asuntos recibidos. En 2012 recibieron 28,000, era una elección presidencial, pero yo me eché un ojo hacia atrás y en 2006, una elección muy controvertida, se recibieron 3,250 casos aproximadamente. ¿Qué está ocurriendo? Déjame poner algunos puntos que creo que han determinado este crecimiento. Por ejemplo, al seno de los partidos políticos, en sus procesos internos, en los procesos que le corresponden a los propios institutos políticos de formación de dirigencias, la competencia interna para los cargos de elección popular, hay un importantísimo índice de litigiosidad a partir de la manera en que resuelven los institutos políticos a su seno estas controversias. Es decir, claro, es un tema que tiene que ver con cultura de la legalidad, hay que decirlo. Empieza ahí. Si tú ves, por ejemplo, el juicio para la protección de derechos políticos electorales y esta evolución, te das cuenta que un porcentaje amplio de estos asuntos corresponden precisamente a vida interna de partidos políticos en sus procesos de selección. Digamos, los pleitos al interior de los partidos que no son capaces de resolverse ahí, les salpican a ustedes o les saltan a ustedes, tienen que resolverlos desde afuera. Pues lo que sucede es que en una democracia como la que pretendemos construir y en un nuevo orden jurídico, hay alternativas sobre recursos efectivos. Eso es una fortuna. Es importantísimo reconocer que en esta lógica partidaria que se dan dentro de los institutos políticos, en las distintas fuerzas que convergen en la construcción de toda la vida intrapartidaria, bueno, hay una verdadera elección de los ciudadanos, de los militantes, de las dirigencias, pues de ir al recurso judicial efectivo, finalmente a resolver estos asuntos. Pero se contendió en este año por 10 partidos políticos nacionales. En 2015 crecieron 1,200% las impugnaciones electorales. 64 impugnaciones recibió cada día el Tribunal Electoral desde que empezó el proceso de 2015, una cifra histórica de quejas. En 2009 la cifra fue de entre 4 y 5 impugnaciones por día. Del total de impugnaciones tras la jornada electoral y hasta el sábado 27 de junio, se habían presentado 498 juicios de inconformidad por los resultados de la elección a diputados federales. Constancio, sí, este incremento de la litigiosidad electoral, ¿debemos verlo como algo positivo, es decir, un canal para solucionar judicialmente, satisfactoriamente los conflictos que se generan en torno a los procesos electorales, o es una mala señal? ¿Cómo tenemos que interpretar este incremento? Déjame darte, José Antonio, dos enfoques, por lo menos en tu pregunta. El primer enfoque es que al seno de los partidos políticos, en la construcción de sus propios liderazgos, dirigencias y en la construcción de sus candidaturas a cargos de elección popular, como en las propias contiendas electorales como la pasada, ya entre partidos políticos, ahí es donde tenemos un muy claro incremento de la litigiosidad que resuelve el Tribunal Electoral. ¿Y eso con qué tiene que ver? En mi perspectiva, sin duda alguna, con cultura de la legalidad. Pero ese es un tema delicado porque es cultura de la legalidad por los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos constitucionalmente y naturalmente son rectores o deben ser órganos rectores de la cultura de la legalidad. Entonces, esa es una primera perspectiva. Es decir, tenemos que hacer una reflexión seria, sólida en nuestro país sobre los procesos internos, la maduración política al seno de los partidos,
para el respeto de la cultura de la legalidad internamente, como en los procesos electorales donde contiene. Pero otra perspectiva en la que tiene que mirarse también el cuestionamiento, sin duda alguna, es que es importantísimo que se conduzcan a través toda esta conflictiva partidaria, se conduzca a través de un sistema de justicia con recursos efectivos a través del Estado de Derecho. Es decir, tenemos hoy más de 16,000 asuntos en el Tribunal Electoral en nuestro conjunto tramitando. Hay una reflexión que quiero hacer. En el tema del sistema sancionatorio del IFE o INE, en materia de multas, por ejemplo, ha habido multas y multas históricas como aquella del Pemex Gate en 2003 de 1,000 millones, amigos de Fox que fue de 540 millones. Y la verdad es que no se ve que esas multas hayan mejorado el comportamiento, al menos en materia de ingreso-gasto de campañas de partidos. No hay evidencia de que hoy sea impecable, no hay. Y tengo la impresión de que en materia de sentencias que ustedes emiten, sanciones que ratifican, tampoco no hay un mecanismo corrector o preventor. Es decir, tengo la impresión de que el magnífico trabajo que hacen ustedes no se traduce necesariamente en que los justiciables sean mejores en su comportamiento. Bueno, hoy tenemos en nuestra edificación electoral normativa, tenemos 2 procedimientos para procesar todas las conductas antijurídicas por cualquiera de los intervinientes en el sistema electoral que transgredan los principios constitucionales de la materia electoral. Hoy tenemos el procedimiento ordinario sancionador, tramitado exclusivamente por el Instituto Nacional Electoral, y el procedimiento especial sancionador, que tiene esta naturaleza dual de resolución. Todos los procedimientos administrativos sancionadores que sigue el Estado, como eso es algo que entendemos de manera muy bien, muy clara, terminan con la imposición de una sanción en caso de acreditarse la transgresión al orden jurídico. ¿Cuáles son los objetivos de cualquier régimen sancionador en un Estado de Derecho? Son fundamentalmente 2. El primero es disuadir conductas por parte de quien infringe la ley para que la sociedad tenga de manera muy clara que la transgresión de la ley tiene un costo en un sistema jurídico. Y el efecto ejemplificativo de la pena. Es decir, una que repercute directamente sobre quien transgrede el orden jurídico, es decir, que tiene un sistema de prelación, un sistema gradual, de nosotros, que va, como muy bien dices, entre apercibimientos, multas graves y hasta la pérdida de registro de un instituto político, por ejemplo, como ejes rectores de un régimen de imposición de sanciones. Se da en esa lógica, Luis Carlos. En estos procesos, los tribunales electorales atendieron casos relacionados con actos de preparación, pre-campaña, proceso interno de selección de candidatos, registro de electores, entre otros. Entre los casos de trascendencia que llegaron ante el Tribunal Federal, además de los famosos spots del Partido Verde, se suman asuntos como los de Xóchitl Gálvez y la validez de su registro como candidata a Miguel Hidalgo, y como el de Marcelo Ebrard y la revocación de su candidatura como diputado federal. El Partido del Trabajo está hoy a la espera de los fallos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acerca de los juicios de inconformidad que interpuso en 150 distritos, que de no favorecerle significaría perder el registro como partido político. ¿Qué cosas tenemos que hacer para mejorar el sistema de justicia electoral? ¿Qué cosas, 2 o 3, crees que son las medulares para mejorarlo? Hay varias asignaturas pendientes a ese respecto, Luis Carlos. La primera, déjame ponerlo en contexto. Tuvimos una reforma vigorosa el año pasado, se reformuló 3 leyes generales, hoy impactaron en el sistema electoral, son leyes marco, pero te lo digo de manera muy puntual, seguimos teniendo una ley general de medios de impugnación que data de 1996, es decir, tenemos una ley para resolver los juicios y los recursos del que conoce el Tribunal Electoral, que está en la perspectiva de progresividad muy desfasada. Entonces, los procedimientos, digamos, esa es la primera. Para mí es una primera muy importante perspectiva que tenemos que mirar. Sí. Hay varias expectativas que yo creo que hoy se deben
de resolver o analizar de frente al proceso electoral pasado. El procedimiento especial sancionador merece una reflexión sólida, seria, en la perspectiva del legislador. Lo pongo en esta lógica, Luis Carlos, José Antonio. Hoy es de composición dual. El enjuiciamiento de los procedimientos especiales sancionadores se lleva a cabo por parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, el procedimiento. Una vez desahogado el procedimiento, resuelve la sala especializada del Tribunal Electoral y después conocemos nosotros de esos asuntos a través de los recursos que nos corresponden. Lo pongo en esa lógica de manera muy breve. Tiene que hacerse una revisión sólida si el procedimiento en la manera en que está confeccionado ha traído los resultados, la eficacia que estamos demandando, sobre todo por la naturaleza de las conductas infractoras que se conocen en este procedimiento. Eso es por un lado. Y segundo, porque el procedimiento especial sancionador tiene un absoluto impacto dentro de los procesos electorales. Es un procedimiento verdaderamente correctivo a partir de la imposición de sanciones para el propio proceso electoral. Ahora, una de las novedades en esta reforma son las causales de nulidad. Se pedía que se anulara la elección en 2012, no habían las causales específicas, ahora se agregaron algunas muy específicas que podrían generar una presión sobre el tribunal para que bajo ciertas condiciones, es decir, donde se hayan violentado algunas leyes, que se haya detectado algunos ilícitos y donde haya la cuestión de la determinancia, es decir, donde la diferencia entre primero y segundo lugar sea del 5% o menos. ¿Qué circunstancia pone esto al tribunal? Lleva la reforma, muy bien lo dices, José Antonio. Hoy el tema de nulidades por estas causas específicas en los procesos electorales lo llevó al texto constitucional. Es decir, hoy es un imperativo de justicia porque está en el propio texto de la Constitución trazadas estas causales, el rebase del 5% del tope de gastos de campaña, la adquisición o compra de tiempos en radio y televisión y los recursos de procedencia ilícita, indebida dentro de las campañas, son causales que hay un mandato ya desde la Constitución de anulación de una elección. Claro, están las exigencias, los presupuestos de gravedad, de determinancia, pero lo que me parece importante destacar es que hoy están en el texto constitucional. Hubo una muy clara mandamiento del Poder Revisor de la Constitución en la reforma de instalarlo. Y la Constitución, al estar estas causales de nulidad ahí, pues es un imperativo que nos exige materialización. En esa lógica, y en esa lógica tenemos que decidir. Constancio Carrasco, magistrado electoral, agradecemos tu presencia aquí con nosotros y lo esperamos la próxima semana aquí en Periférico 13.3.